arrogância y la presunción. Y mientras estaba aquí parado cantando el cántico, cuando tú estés frente al mar, me vino el ejemplo que yo considero ideal para diferenciar lo que es fe de presunción. Moisés. La primera vez que Moisés fue a sus hermanos, que él ve al egipcio maltratando al israelita, él le echa mano al egipcio y lo mata. Cuando va al otro día a tratar de seguir mostrando su estirpe de líder, cuando va al otro día ve que lo que había hecho es descubierto. ¿Y sabe lo que tuvo que hacer Moisés? Tuvo que salir huyendo. Ahora, ¿por qué usted cree, y según la Biblia, no usted cree, por qué dice la Biblia que Moisés hizo eso? Hechos 7:25, alguien me hace el favor de buscar. Hechos 7:25. Pensaba que sus hermanos entendían que Dios les estaba dando libertad por medio de él, pero ellos no le entendían. Él pensaba, déjame el 24 también, por favor. Y al ver que uno de ellos era tratado injustamente, lo defendió y llevó al oprimido mandándolo al Egipto. Pensaba que sus hermanos entendían que Dios le estaba dando libertad por medio de él, pero ellos no entendieron. Moisés estaba ahí con una presunción. Él pensaba que Dios lo había mandado para darle libertad a sus hermanos, pero ellos no lo habían entendido así. Ahora, el ejemplo que me llegó mientras estaba aquí diciendo, cuando Moisés está frente al mar rojo, que ya Dios le da la encomienda y dice, yo te mando a ti ahora. Fíjense, cuando el Señor aparece y dice, yo soy el Dios yo te mando, dice, ¿quién yo? ¿Por qué usted cree que Moisés se contraría? Porque al principio, cuando él pensaba que Dios lo mandaba, al final tuvo que salir huyendo. Y ahora, cuando Dios lo llama, en Éxodo capítulo 3, cuando Dios lo llama en la salsa ardiendo, él dice, no, yo no. ¿Quién yo? Si soy un tartamudo. Dice, no, tú eres el hombre. Ahora, cuando llegue el capítulo 14, el versículo 14, los versículos 14 y 15, el pueblo está diciendo que por qué lo había sacado para morir ahí. ¿Y sabe qué le dice Dios a Moisés? Por favor, Éxodo 14 y 15. O Éxodo 14, 15 solamente. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Sí? Siga. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entre los hijos de Israel por el medio del mar. Y entre los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Hasta ahí. ¿Qué hizo la diferencia entre esos dos eventos? En el primer evento, Moisés se imaginaba. Moisés pensaba, pero Dios no lo había llamado ni lo había mandado. Eso es presunción. En el segundo evento que hemos citado, ya Dios lo había mandado y lo había comisionado. Y le dice, no tienes que orar. Yo te he dado la autoridad, la misma vara que tú cogiste, cógela y tiéndela sobre el mar. ¿Por qué? Porque Dios lo había prometido. Entonces fe no es creer lo que yo creo que va a ser. Estoy hablando y espero en el Señor que esto quede bien establecido. Porque hay mucha gente presumiendo por ahí, diciendo que va a suceder sin que Dios le haya dicho. Usted puede pasarse como Moisés 40 años huyendo por querer llevar a cabo alguna empresa que Dios no le haya mandado llevar a cabo. Le costó 40 años a Moisés el atrevimiento. Claro, Dios tenía su proyecto también ahí, porque Moisés aprendió a pastorear ovejas. Pero a donde quiero llegar es que una cosa es la presunción y otra cosa es la fe.
Y hoy en día encontramos un cristianismo que se ha contaminado con la presunción, y hay mucha gente decretando, declarando, cancelando, ordenando, quitando a Dios del trono y poniéndose ellos en el trono y dándole órdenes a Dios. Aquí, en esta porción que hemos leído, encontramos que Abraham tenía, que la fe de Abraham tenía un contenido y teníamos un objeto. Usted le pregunta a la persona por ahí, ¿tú crees? Sí, yo sí creo. ¿Y qué es lo que tú crees? ¿Qué es lo que tú crees? La realidad de la fe bíblica la encontramos en Romanos 10:11, que se leyó ahorita. Romanos 10:11. Romanos 10:11. No es lo que tú crees, sino en quién tú crees. Porque introduciendo este tema, yo recuerdo que le hablé de personas que tienen una tirita roja amarrada en la chapa del carro, o en la pata del caballo, o en la chapa de la motorina. Y ellos tienen fe en esa tirita roja. Ellos creen que esa tirita roja lo va a librar de mal de ojo y de que se la roben. ¿Sabe ya de cuántas cosas? Eso se llama superstición. Creer que con una herradura detrás de la puerta lo malo no va a entrar a mi casa. Que con un vasito de agua bendita hermano, y nosotros vivimos en una cultura. Es posible que usted esté arrastrando alguna tradición de esa. O que con un par de chancletas cruzadas debajo de la cama usted va a conciliar el sueño. ¿Cuántas tradiciones? Yo estoy seguro que si abro el abanico, yo estoy seguro que van a pasar muchas cosas. Hay muchas cosas que yo no sé que usted me la va a decir. Eso se llama superstición. Eso no es fe. Esa palabra tengo que anotarla, superstición. Tengo que profundizar en ella. Hay muchos cristianos que son supersticiosos, ¿saben? Ponen la Biblia debajo de la almohada para poder dormir tranquilo. Ponen dinero dentro de la Biblia para hacer bastante dinero. Hermano. Y son vagos, esperando que Dios lo haga rico. Ajá. Ponen la moneda abierta para la calle. La Biblia abierta para la calle. Nosotros vivimos. Es que el pecado nos ha hecho tanto daño que nosotros creemos que eso es fe. Y entonces hay mucho en nuestra creencia que es más superstición que fe. Porque fe es creer lo que Dios ha dicho, y lo vamos a ver. Pero antes de ello quiero ver el objeto de la fe de Abraham. ¿Qué dice Romanos 10:11? Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere. No el que creyera en una cintica roja, no el que creyera en una herradura, o en una ramita de abrecamino, o en 3 hojitas de salvia. Leonardo, te voy a entregar. Sí, hermano, ¿por qué 3 hojitas y no 10? Entonces, para orar, porque estamos en un país que hay que orar. Entonces, note que dice la Biblia, todo aquel que creyera en quién, en él. Y ese él ahí está hablando de alguien, no de algo.
Todo aquel que en él creyere, ¿qué va a pasar con él? No será avergonzado. Ahorita citaron un texto bíblico que estaba aquí en mi agenda. Salmo 27:13 dice: yo estoy seguro que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Amén, aleluya. El que en él creyere no será avergonzado. No es posible que Dios deje su nombre en vergüenza. Amén. Es un problema de él, no mío. Gloria a Dios. Hermano, qué diferente caminaríamos nosotros si entendiéramos que Dios ha comprometido su palabra con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Qué diferente sería. Elías en el Monte Carmelo, 750 profetas de Baal, o 450 de Baal y 400 de Acera. El rey Acab y la reina que lo estaba buscando para cortarle la cabeza. Si es por democracia, pues Elías estaba más que perdido. Pero cuando Elías llega al monte y dice: vamos a poner sacrificio, y el Dios que responda por fuego, ese sea Dios. Amén. Ahora, cuando Elías va a invocar el nombre de Dios, usted sabe lo que dice Elías. Elías no era un presuntuoso. Elías dice: los profetas de Baal comenzaron a picarse con cuchillo, como las tumbadoras que usted oye por ahí que quieren, y la gente estaba picando así, muy eufórico en su culto, pero no pasó nada. Y cuando llega la hora de Elías, dice: échenle agua, pongan la leña, échenle agua, échenle más agua, vuelvan a echarle agua. Ahora, ¿sabe cómo oró Elías? Que para mí es lo más relevante de esa porción bíblica, de Segunda de Reyes 17, o Primera de Reyes 17. ¿Sabe cómo oró Elías? Jehová, sépase ahora que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todo esto. Yo no estoy aquí porque es algo que yo me imaginé. Es algo que tú me dijiste que hiciera y tú estás comprometido conmigo. Sea notorio ahora que tú eres Dios. Y dice, ¿qué dice la Biblia que pasó? Cayó fuego del cielo que lamió el holocausto, la leña, la piedra, el agua. Y cuando la gente vieron aquello dijeron, pero la palabra que me llama la atención es que por mandato tuyo. Si Dios te dice que haga algo, hermano, lánzate. Amén. Si Dios no te ha dado la orden, date que te... Gloria a Dios. Siempre hay que la recibir. Entonces, el que en él creyere, dice la Biblia, no será avergonzado. Dios le dijo, la Biblia es un libro de fe. Dios le dice a Noé que construyó un arca. Un arca gigante. ¿Qué tiempo estaría Noé tumbando árboles? Como 10 años. En un tiempo donde no llovía. 100 años. En un tiempo donde no llovía. Dios le dice a Noé que construya un arca. Pero ¿para qué tú me vas a mandar a construir una arca si no llueve? Pero Noé no era de las personas que cuestionaba a Dios en quien había creído. Dios le dijo, haz el arca. El siervo de Dios es alguien que entiende que Dios está arriba y él está ahí al servicio de Dios. Y Noé hizo el arca y cuando llegó el momento, vino el diluvio y todos los que no creyeron se perdieron. Y así la Biblia, usted puede buscar la Biblia de tapa a tapa y todos son eventos de fe. Si usted no tiene fe, usted no puede agradar a Dios. Entonces, la fe, Abraham tenía un objeto de su fe. Dice que él creyó a Dios. Y aquí dice, él no creyó en sí mismo, ni en sus potencialidades, ni en lo que él se imaginaba. Él creyó lo que Dios le dijo. Él creyó a Dios. Y a veces decimos, cantamos con René González, la fe mueve montañas. Yo estoy oyendo un predicador, Adrián Rogers, y me ha hecho mucho bien oírlo. No es la fe la que mueve montañas, es el Dios que está detrás de esa fe el que mueve la montaña. Es Dios que mueve la montaña, dice Marcos 11:22. Búscalo ahí. Marcos 11:22, si puede leer los versículos 23 y 24, si lo tiene.
Si puede. Hay quien ha dicho que hay fe, hay poder en la oración, hay poder en la alabanza, hay poder en la fe. En ninguno de ellos hay poder. El poder está en Dios. Aleluya. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que diga, le será hecho. Por tanto os Ya, digo, pero nota, tened fe en Dios. en Dios. No es lo que yo creo que puede pasar. Sí, Señor, quitamos ese texto. El objeto de la fe, a la fe Abraham había aterrizado en Dios, no en la fe. Había alguien en quien él creía. Allí encontramos en Romanos 10:11, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y de hecho el autor de los Hebreos, en Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos, no en lo que yo creo ni en lo que yo me imagino, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. De modo que una fe auténtica tiene una persona que se llama Jesucristo. Aleluya. Y esa fe se nutre de la palabra de Dios. Dice ahí mismo en el capítulo 10 de Romanos, versículo 17, la fe viene, así que la fe es por el oír, por la palabra de Dios. ¿Usted quiere que su fe crezca? Debe conocer a Dios. ¿Y cómo va a conocer a Dios? Por medio de su palabra. Entonces, mis hermanos, Abraham tenía un objeto de su fe, pero Abraham también tenía otra cosa que lo llevaba a creer, y era que él no había creído en un Dios que no hablaba. Abraham creía en un Dios que hablaba y se relacionaba con él. Dice, volvemos a donde leímos, a Romanos 4. Bueno, hablando de Dios, me perdonan un momentico, hablando de Dios, ¿en qué Dios era que había creído Abraham? Es la otra pregunta que cabe. ¿Cuáles eran las cualidades de ese Dios? Allá vamos. Vamos a buscar en Romanos 10, Romanos 4. Dios le había dicho a Abraham, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son. ¿Qué atributo de Dios se deja ver ahí? Es todopoderoso. Dios da vida a los muertos y llama a las cosas que no son. Hermano, oiga, que no haya nada y que Dios diga, sea la luz. Haya separación de las aguas de arriba de las aguas de abajo, y ahí haya la separación. Produzca la tierra. Abraham no había creído en un Dios que era un muñeco. Abraham tenía la fe en el Dios Todopoderoso. Note que en el libro de Hebreos, cuando leímos allá, dice el libro de Hebreos que cuando Abraham alzó el cuchillo para sacrificar a su hijo, ¿cuál era el pensamiento de Abraham? De que Dios iba a cumplir su promesa y que él sería capaz de resucitar a su hijo para hacer de él una gran nación. 11:19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo recibió. Usted no ha creído en un muñeco. El Dios del cristianismo es el Dios todopoderoso. Amén. Amén, aleluya. El soberano del universo, el altísimo. Usted no tiene por qué vivir amedrentado. Y no importa que
que los vientos sean contrarios. Eliseo y el rey que mandó a prender a Eliseo, manda un ejército para prender a un hombre. Los 50 de 50. Los capitanes de 50 de 50. Y cuando veía Eliseo era un hombre que tenía relación con Dios, dice, detrás de ese hombre viene y dice, Señor, déjalo ciego todo ahora para yo. Y cogió, lo cegó y lo metió para, el Señor lo cegó y lo metió para allá. Y le dio de comer y demás. Y le mandó un mensaje al rey. Ahora como no estudié el tema de Eliseo, pero usted con Dios es mayoría. No importa cuánto se viren contra usted. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Entonces, Dios es el todopoderoso. Moisés estaba prácticamente solo frente al Mar Rojo, porque hasta la multitud de gente que lo estaba siguiendo no creía. Sin embargo, Dios estaba con Moisés. ¿Qué hizo Dios? Destruyó al faraón, el ejército más poderoso de su época, al rey más poderoso de su época, con todo su ejército, con toda su artillería y todo lo destruyó. Y a Moisés lo liberó. Hermano, yo creo que eso es más que suficiente para que nosotros hoy podamos vivir en otra dimensión. ¿No es verdad, Álvaro? El que anda conmigo no es un muñeco. La fe verdadera se funda, se apoya en la palabra de Dios y se funda en un conocimiento de Dios como aquel que es omnipotente, verdadero y fiel. Dice ahí en Romanos 4 que Abraham creyó delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Y nota el versículo 18. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente. Y note, y yo lo marqué en mi Biblia, conforme a lo que él se imaginaba. No. Conforme a lo que se le había dicho. Entonces la fe debe descansar en lo que Dios ha prometido. Dios es todopoderoso. Dios es fiel. ¿Qué otra cosa vimos ahí? Dios es omnipotente, es verdadero y es fiel. Lo que Él promete, lo cumple porque Él está comprometido con su palabra. Y cuando buscamos, vamos un momentico a Hebreos capítulo 6, para citar otro texto bíblico que dice que es imposible. ¿Qué cosa es imposible para Dios? Nada. Sí. Allá hay un imposible. Sin fe es imposible. No, para Dios. Hebreos 6. Es imposible que Dios mienta. 6:18. Debajo la manga. No, yo no dije nada, yo estoy diciendo lo que la Biblia dice. Gloria a Dios. Ahora, hermano, leemos Hebreos 6:13. 6:13. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham. Fíjense que yo marqué promesa. Fíjese que allí en la promesa que Dios hace del nacimiento de Isaac, le dice a Sara, hay algo imposible. Hay algo imposible, no hay nada imposible. Dice 6:13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia, te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Leo versículo 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa. Se me quedó esa promesa. Queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa,
la inmutabilidad de su consejo. ¿Sabes lo que significa inmutabilidad? Dios no cambia. Lo que Él dijo, eso es. Y cuando usted sabe en quien usted ha creído, entonces, hermano, usted está anclado. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Aleluya. Porque saben en quién han creído. Un Dios que no cambia, dice, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, Leonardo, es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Y bueno, hasta ahí quería leer, pero quiero que note que Abraham había creído a Dios y lo que Él le había prometido. Abraham no tenía una fe imaginaria. Abraham creía las promesas de Dios. La fe auténtica consiste en creer que Dios hará lo que ha prometido de acuerdo a su voluntad, respetando su manera y en su tiempo. ¿A qué edad el Señor le prometió a Abraham el hijo? A los 75. ¿Cuándo tuvo Abraham el hijo? A los 99. A los 100. ¿Qué le hacía falta a Abraham para recibir la promesa? Creer lo que Dios había dicho y ser paciente. No arrebatar, no decretar, no declarar. Todo lo que tenía que hacer era creer y esperar. El tiempo de Dios. No te oigo. No lo hizo, dice. No lo hizo porque se acostó con la sierva. Sí, pero fue por Sara. Nuestra fe, note, la fe bíblica consiste en creer que Dios hará lo que ha prometido, pero lo hará de acuerdo a su voluntad, Y a su tiempo. lo hace a su manera y lo hace en su tiempo. Así mismo. Eso lo aprendemos. Pastor, Abraham tuvo otro momento en el que le ofreció ofrendas a Jehová. Y en ese momento también falló, porque hubo un momento en el que se quedó dormido y las aves de rapiña empezaron a comer la carne y él no podía quedarse dormido. No sé realmente, no he podido encontrar dónde está el texto, pero en ese momento también falló. Bien, bien. Ahora, hermanos, volvemos a Romanos 4 y allí vamos a terminar porque el tiempo se nos va y queremos tener la reunión. Pero yo creo que con lo que estamos hablando, me parece que con lo que lo que el Señor está diciendo, creo que nosotros tenemos que hacer una revisión de qué es lo que nosotros creemos y en quién creemos. Así. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de multitudes, de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho. Así será su descendencia. Versículo 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Abraham sabía que Dios podía sacar, hermano, de 75 todavía se podía esperar algo mejor, pero de 100 años. Yo tengo 53, ya me siento como la lima ha pasado sobre mí. Dígame usted, un hombre de 75, de 99 años. Versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad de qué cosa? De la promesa de Dios. Si Dios te dijo, Dios cumple. tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe. ¿Y cómo se fortaleció? Versículo 21. Plenamente convencido. No, aquí no está hablando de una, ¿cómo se llama? De una fe
Ese plenamente convencido que está diciendo. Él tenía la seguridad de que Dios no podía quedar mal con él mismo. No es un problema mío, es un problema de Dios. Ese texto hay que marcarlo con asterisco. ¿Está usted convencido de en quién usted cree, hermano? ¿Está convencido de lo que usted cree? Yo creo que nosotros fuéramos extraterrestres, hermano, si de verdad creyéramos como debemos creer. Porque no es un problema mío, es un problema del Dios que se ha comprometido con su palabra. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había que prometido. Fíjense la vez que aparece la palabra promesa, prometido. La fe nuestra no puede descansar en nuestra imaginación. Eso es presunción o es superstición. La fe nuestra tiene que descansar en lo que Dios ha dicho en su palabra. Y Dios está comprometido con lo que Él ha dicho. Usted se encuentra hoy en día que hay gente que están haciendo cultos para cancelar las maldiciones generacionales. ¿Es bíblico lo de las maldiciones generacionales? Sí, es bíblico. Sí, pero ya en el nuevo pacto. Sí, es bíblico. Éxodo 23 dice: no tendrá dioses ajenos delante de mí, porque yo soy Jehová tu Dios, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es bíblico. ¿Dónde está eso? En la ley. Cuando vino Cristo, ¿cuál es la promesa del nuevo pacto? Vienen días en que voy a hacer un pacto con la casa de Israel y voy a borrar sus pecados, no me acordaré más de ellos. Por eso Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué pasó con él? Bueno, ¿qué pasó con el que está en Cristo? Es nueva criatura. ¿Qué pasó con la cosa vieja? ¿Y por qué yo tengo que estar arrastrando maldiciones generacionales de mi abuelo, de mi bisabuelo, de mi tatarabuelo? Si dice la Biblia que si yo estoy en Cristo soy nueva criatura. ¿Qué necesito? Creer lo que Dios dice en su palabra. Es todo lo que necesito. Ah, no, pero el que no cree lo que dice la palabra, entonces tiene que estar... No, eso es lo que tu tatara hizo por allá, que dejó un muerto escondido debajo de una palma y ahora tú tienes que cancelar eso. No. Cristo pagó por mí. Cristo se hizo maldito para librarme de la maldición. Y yo, al poner mi confianza en Jesucristo, todo eso quedó deshecho. Amén. Eso es fe, hermano. Eso es fe. Ayer escuchaba un himno: que me falte todo menos tu presencia. Y yo decía, bueno, qué incoherencia canta esta persona. Tú dijiste que conmigo estaría, que tu presencia no me faltaría. Bueno, si ya dijo que tu presencia no me faltaría, ¿para qué que me falte todo menos tu presencia? No te va a faltar. Analice para que usted vea. Y yo lo tengo ahí entre mis signos. Pero cuando lo analizo digo, eso fue ayer. Si Él dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin, yo no tengo que decirle al Señor que me acompañe. Él dijo que iba a estar conmigo. Cuando yo voy a orar para salir de viaje, yo no digo: guarda mi viaje, Señor. Tú dijiste en el Salmo 121 que tú guardarías mi salida y mi entrada. Y en esa promesa tuya yo salgo. Eso es fe, porque fue Él que lo dijo. El contraste está, pastor, cuando yo voy a salir, ¿qué voy a hacer? Bueno, sí. Ahí es donde está el gran contraste, de que si soy nueva criatura, ¿qué yo voy a hacer? Tengo que vivir como nueva criatura. La puerta que yo le estoy abriendo al enemigo para que entonces entre. Muy bien. Entonces, hermano, la idea es que yo tengo que creer lo que Dios dice en su palabra y apropiármelo. Eso es mío. Yo no tengo por qué vivir con la maldición de mi madre, ni de el que vivió para allá atrás vivió su vida. Yo estoy en Cristo. Y aunque yo haya vivido la mía de lo más perverso, después que llegué a Cristo cambió todo. Así que, Osorio, usted no tiene por qué cargar con todos los males del pasado. El mal que pasó ya pasó. Después de estar en Cristo, ya usted no tiene por qué cargar con culpa. Cristo la cargó. Entonces, es necesario que entendamos que nuestra fe se basa en la Biblia
el testimonio autorizado de la palabra viva de Dios. A través del Espíritu Santo buscamos ser guiados en todas las cosas por el Antiguo y Nuevo Testamento. Y quiero terminar con esta palabra. Hubo un momento en que los discípulos, en Lucas capítulo 5, se narra la historia de los discípulos pescando. Y se echaron la noche entera, Lucas 5, se echan la noche entera tratando de pescar y no habían podido coger nada. Y llega Jesús temprano en la mañana, no sé si llegó temprano en la mañana, déjeme leer para no inventar. Aconteció que estando ellos junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba, debe haber sido de día, sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Los que han pescado saben que es más fácil pescar de noche que de día. Y saben que es mejor estar descansado para pescar que después de una noche entera tratando de pescar y agotado. Y entonces, respondiendo Simón, Pedro le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero miren lo que cambia en la anécdota. Ahí hay una preposición, una conjunción adversativa. Más. A pesar de que hemos estado toda la noche trabajando y que ya nuestros... usted sabe, cuando se pasa una mala noche, a esta hora más o menos los párpados se les caen. Dice, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos cogido nada. Mas en tu palabra, yo acostumbro a marcar la Biblia, porque son frases que no pueden pasar por alto. ¿Qué pasó después? En tu palabra. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Alabado sea el Señor. Viendo esto, Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, porque soy hombre pecador. Pero que quiero que valore, hermano, el milagro. ¿De dónde vino el milagro? Si Pedro dice: no, ¿qué va? Tú no eres pecador. Y aunque fuera pescador, de día los peces no pescan. No pican. Vámonos, que estamos agotados. Ya te presté mi barca para que predicara, por favor, vámonos. Pero Pedro no asumió esa actitud desafiante. Él dijo: si tú mandas, yo voy. Y ahí usted puede ver cuáles fueron los resultados. Si usted obedece a Dios haciendo lo que Él dice en su palabra, está garantizado su éxito. Aleluya. ¿Quiere usted ser un cristiano victorioso? Dependa de lo que Dios ha prometido, no de lo que usted se imagina. Yo quisiera vivir 100 años. Pero le he dicho al Señor: si voy a vivir el año 54, no para la gloria tuya, quítame aquí en el año 53. Porque yo sé que lo peor que puede pasarle a una persona es alejarse de Dios. Y lo mejor que puede pasarle es vivir esas experiencias gratas que nos van a llevar a postrarnos delante de Él, como puede decir: soy un hombre pecador. Para ello hay que creer. No creer en Dios. El jueves pasado vimos que había una gran diferencia entre creer en Dios y creer a Dios.
Creer en Dios no es suficiente. Dice Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. Los demonios también creen. Y no solo creen, tiemblan. No es suficiente con creer en Dios. Hay que creer a Dios. Y creer a Dios implica creer lo que Él ha dicho. He dicho. Dios nos siga bendiciendo. Amén. Todas las promesas del Señor son apoyo poderoso. Mientras viva aquí, siempre en su promesa confiaré.